Hoy vamos a leer, a seguir leyendo la Biblia. ¿Quién ha leído el Evangelio escrito por Marcos? Todito. No vamos a leer todito porque tiene mucho tiempo. Pero ¿quién ha leído el capítulo 14? El Evangelio escrito por Marcos. 14. ¿Qué se acuerda del capítulo 14? No me acuerdo. Bueno. Sí, eso. El Evangelio, entonces, escrito por Marcos, pongan atención, ahora sí. Ya, vamos a ver. Atención acá, por favor. Este Evangelio marca la transición final hacia la pasión de Cristo. Y este Evangelio constituye uno de los relatos más extensos y dramáticos de todo lo que fue esa pasión de Cristo, ¿ok? Y aquí se concentran los eventos que preparan la crucifixión y se revela con profundidad tanto la entrega voluntaria de Jesús como la fragilidad humana de ¿quién? De sus discípulos. Marcos presenta el capítulo 14, que es el que vamos a leer, el capítulo 14, como una secuencia de contrastes. ¿Qué contrastes? El amor sacrificial frente a la traición, la devoción frente al abandono, la obediencia frente a la debilidad. Entonces, esto vamos a ver aquí en el capítulo 14 del Evangelio escrito por Marcos. ¿Cuáles son esos temas principales de este capítulo? Pónganme atención, voy a preguntarle, a ver, lo digo. ¿Cómo quedan los niños? Bueno, entonces, temas centrales del capítulo 14. 1. El complot para matar a Jesús. ¿De acuerdo? Sí. 2. La unción en Betania. La mujer le derramó el frasco de alabastro. 3. La última cena y el pacto nuevo. ¿Recuerdan cuando Jesús instituyó la Santa Cena? La Cena del Señor. 4. La predicción del abandono y la negación de quién? De Pedro. Yo no lo conozco. 5. Ahí en el capítulo 14 vamos a ver Getsemaní, la oración y la agonía de Jesús. 6. El arresto, el juicio religioso y la negación de Pedro. Eso lo vemos como temas centrales de este capítulo. Y el propósito y el mensaje del capítulo 14 del Evangelio de quién, vamos a ver, de Marcos. Entonces, Marcos 14 enfatiza que la pasión de Cristo no es un error ni un triunfo del mal, ojo, sino más bien el cumplimiento del plan redentor de Dios. Jesús avanza hacia la cruz con determinación, con amor, con entrega total. Aunque los que estaban alrededor de él, ¿recuerdan? Le fallaron. Sí. Es un capítulo que es importante para preguntarnos lo siguiente. Mire la pregunta. La pregunta es: ¿cómo respondemos nosotros a la hora de la prueba? ¿Cómo respondemos nosotros a Jesús en el momento de las pruebas? ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Con devoción, como la mujer que quebró el frasco de alabastro? ¿Con traición, como Judas? ¿O como abandono? ¿De parte de quién? De los discípulos. Ahora que todos se fueron, todos lo abandonaron. La pregunta es: ¿cómo respondo yo frente a las circunstancias difíciles, complicadas? ¿Cómo respondo yo
en la hora de la prueba frente a Jesús. Ustedes recuerdan esos tres personajes. La mujer, como el que lo negó, todos los discípulos, abandono, más bien, como el abandono de quién, de los discípulos, con traición, como Judas. ¿Ven? Nos quedamos con la pregunta y vamos entonces a escuchar, vamos a escuchar y vamos a leer. No se pongan a mirar el celular, por favor. Guarda el celular por un ratito y vamos a ir mirando. Capítulo 14. Y escuchando. Faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua. No sea que la gente cause disturbios. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparado con esencias de nardo. Ella abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban en la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso? Podría haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: Déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ofreció mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar de la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones. Al entrar en la ciudad, se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Por la noche, Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: Les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿Seré yo? Él contestó: Es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo:
Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: Todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. No, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: Siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: Mi alma está destrozada, tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: Adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús Rabí, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús les preguntó: ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisola de dormir de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su prenda se deslizó
y huyó desnudo. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron hallar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros le oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas, y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: Yo soy. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: ¡Tú eres uno de los que estaban con Jesús de Nazaret! Pero Pedro lo negó y dijo: No sé de qué hablas. Y salió afuera a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a los otros: No hay duda de que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: Seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Pedro juró: ¡Que me caiga una maldición si les miento! ¡No conozco a ese hombre del que hablan! Inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Bien, hola, 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 ahora sí, hola, sí. ¿Quiénes han leído el capítulo 14 de Marcos completito? ¿Ok? Lo vamos a hacer. La pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que hacer? No recuerden. ¿Cómo reacciono yo frente a Jesús cuando llega la prueba, las circunstancias difíciles, complicadas? Y hablamos de 3 personajes. ¿Cómo reacciono yo? Como la mujer que adoró, quebró el franco
discípulos que lo abandonaron por el mismo barrio, o como Judas, que ahí sí yo ni idea del tipo eso. Lo negó. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué me dicen? Unos minutos para que ustedes me digan algo. Ya no yo, sino ustedes. Diga. ¿Qué nos enseña? ¿O qué le llamó la atención? Nancycita, a ver, ¿cómo fue? Yo creo que muchas veces pues nosotros deberíamos reaccionar, pues, obviamente adorando a Dios y sabiendo que Él va a responder por nosotros, pero yo creo que en esa fase entramos en esas tres etapas. Entramos en la etapa de la negación de por qué me pasa esto a mí si yo estoy con Dios. Y entramos en el momento en el que también nuestros pensamientos nos traicionan ante lo que nosotros creemos. Hasta que, pues ahora como decía la canción, no sabemos cómo son los planes de Dios y entramos en esa negación hasta que llega un momento que uno llega a ya ver que en realidad así debe ser la palabra de Dios, así deben pasar las cosas, así deben pasar los planes de Dios. Muy bien. Miren lo que nos dice Nancy. Realmente muchas veces nosotros pasamos por todas esas. ¿Sí o no? ¿Quién quiere decirnos algo más? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué aplicación de enseñanza? La verdad que es una enseñanza de la mujer del frasco de alabanza, porque ella no tuvo que ver con la situación que estaba pasando, con la necesidad, sino ella sabía que Dios, Jesús, era quien estaba con ella y era quien la iba a salvar de todas las situaciones. Y fíjense que ella no destapó el frasco, no se echó del vaso, sino que ella rompió el frasco y vació el perfume. Aunque los otros estaban criticando, murmurando, pero ella sabía a quién, para quién hacía ella eso que se ve. Y era en Jesús de Nazaret, que está siempre con nosotros, en lugar de nosotros. Amén. Así es. ¿Alguien más? ¿Quién me quiere decir algo más que haya llamado la atención? Que lo aplica a su vida. Cuaco, fuerte, hablen fuerte. No tanto que lo aplique, sino que yo creo que todos los días estamos retados, estamos siendo retados, desafiados frente a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la vida cristiana, creo que nos enfrentamos, como decía la compañera, en esos momentos, cuando uno pasa por circunstancias difíciles, uno puede pasar por diferentes momentos, como pasó Jesús, por aquel que lo negó, por aquel que lo abandonó, o por aquellos que lo aceptan sin ninguna condición. Entonces es un proceso. Yo creo que todos, en esta zona creo yo, que todos y cada uno de nosotros pasamos por esos momentos. Y lo más sabio que he aprendido yo, pues a lo que dice ahora la compañera también es rendirse a los pies de Dios. Y tal vez no tengamos el frasco lleno de ese perfume, pero yo creo que es mejor perfumarnos nosotros mismos que nos damos al Señor. Así es. Deme ejemplos de cuando un cristiano niega a Jesús. Por ejemplo, deme un ejemplo. Porque cuando niega a Jesús, deme un ejemplo.